Taumaña. Los comentarios emitidos en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos al programa Yo Soy Guatemala. Hemos tenido a lo largo de estas semanas una serie de entrevistas con la familia Vidkov. Iniciamos con Igor y luego cuando Anastasia e Irina estuvieron libres, pues también tuvimos entrevista con ellas y ahora es la segunda entrevista que tenemos con Irina en donde vamos a hablar específicamente de las pruebas presentadas a la Comisión Helsinki por ellos acerca de las violaciones a los derechos humanos, de los cuales ellos han sido víctimas tanto de jueces, fiscales y sí. Así que le damos la bienvenida a Irina Vidkov. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo, Irina. Gracias, Marta. Irina, cuéntanos entonces acerca de el evento en donde ustedes fueron detenidos en el 2015 y que ahí inician las pruebas acerca de cómo el Kremlin está involucrado con la CICIG y cómo es que inicia toda esta persecución política en contra de ustedes. Primero una breve explicación que nosotros en 2009 contratamos la empresa Cutino Associated y les pedimos protección, le explicamos de nuestra persecución política de parte del gobierno ruso. Y ellos nos ofrecieron esta protección, dijeron que... O sea, ustedes contratan a un bufete de abogados profesionales, sí, Cutiño, ¿verdad? Y asociados. Y ustedes les hablan con claridad acerca de la persecución política de la cual son víctimas, sí, y les piden protección. Les pedimos protección. Ya. ¿Ellos qué dicen? Ellos ofrecen que todos los documentos que van a hacer trámite para que nosotros obtuviéramos documentos en oficinas del gobierno, y este servicio incluía cambio del nombre por nuestra seguridad. Y así fue, y todos los documentos nos fueron otorgados en ERINAT, en Dirección de Migración. Correcto. Sí, nos cambiaron el nombre y entonces el trámite para nosotros parecía legal. Totalmente. Que nos daba credibilidad que todo fue otorgado por instituciones gubernamentales. De gobierno. Esto fue. Y con estos documentos vivimos tranquilamente 6 años en Guatemala. Viajamos, hicimos empresas, hasta que 15 de enero de 2015 nos hicieron un allanamiento y empezaron el proceso penal. Correcto. Después nosotros enteramos que atrás de este allanamiento, donde participaban 70 policías y todo fue anómalo de una forma muy bruta, ¿quién estaba atrás de esta forma de perseguir a la familia? ¿Y qué tiene que ver sí con una familia de migrantes? Sí. Y así enteramos, primero fue en enero de 2015 y luego en febrero de 2015, cuando el banco ruso VTB, que es banco estatal, banco de Putin, de Kremlin, y dicen es la bolsa de Putin, entonces ellos dicen que ellos cooperaron o contrataron a CICIG para perseguirnos. Sí. Yo sí quiero precisamente aclarar eso, que el banco VTB de Rusia es un banco del Kremlin, es un banco ruso, es un banco de Putin, ¿verdad? Y tengo entendido que en 2015 hay sale en la prensa rusa que a través de la colaboración con CICIG logran detener a la familia Vidkov. ¿Es eso cierto? Sí, entonces ahí nos dimos cuenta que ya está atrás el gobierno ruso en esta persecución. Ahí entendimos por qué participaron 70 policías, incluyendo CICIG, para una familia de migrantes, cuando en el caso de migración, que antes de nuestra captura se llamaba falsificadores de pasaportes, y se trataba solo de traficantes y de funcionarios públicos. Sí, pues. Pero capturarnos, cambiaron el nombre y pusieron caso de migración.
Sí, pues. Y cambiaron todo el enfoque y nos trataban de poner como parte de esta estructura de una estructura criminal. Cuando obviamente somos víctimas de esta estructura. Correcto. Y tuvimos que ser testigos protegidos por lo menos y mucho menos pasar por el caso penal. Entonces, dándonos cuenta que todo fue tan anómalo, por eso empezamos a buscar qué está pasando, porque del principio nosotros ni supimos cuando ustedes atrás la denuncia del Banco BTV. Cuando ustedes fueron detenidos, ustedes ignoraban que ya había tentáculos del Kremlin involucrado en todo esto, o sea, sí. Ustedes no sabían. Después se enteran acerca de esto que fue publicado en la prensa y se dan cuenta que efectivamente sí y Kremlin están trabajando de la mano y el Banco BTV. Sí. Okay. Entonces, de ahí en las primeras audiencias, y yo pienso que ya lo vimos este audio cuando la representante de CSIC, Claudia González, está pidiendo que el Banco Ruso BTV tiene que ser parte del proceso como querellante adhesivo. Sí, leámoslo. Sí, yo tengo aquí entonces ese documento, está en inglés, pero dice que en primer lugar le pide al juez, ¿verdad? Que el Banco BTV, que derivado de los eventos ocurridos en Rusia, que ustedes han evadido la justicia allá y que han cometido otros crímenes en Guatemala y que eso pues no puede quedar impune. Después habla que y luego solicita que por esas razones deben de quedar el Banco BTV como querellante adhesivo. Y vale la pena resaltar que Claudia González es una representante de CICIG. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué me puedes explicar tú de esto? Primero nosotros empezamos a ver la denuncia del Banco BTV, la denuncia que dice el banco. Entonces el banco en su denuncia habla de los préstamos y no presta tanto interés a los documentos. Y al final, normalmente un banco que digamos que dio un préstamo, ¿qué tiene que pedir al final? El dinero de regreso. Sí, claro. ¿Verdad? Pero el banco en o los bienes que hayan sido pero el banco en su denuncia ni un momento pide dinero de regreso. Él habla que ellos están luchando para regresar los préstamos solo mediáticamente, pero la denuncia pide extradición a Rusia. No hay ningún interés político. Y si el banco trata de acusar por el lavado del dinero, que todo va para el Estado, el banco tampoco gana nada, no va a recibir nada. Y al final, ¿qué pide? Extradición. Claro. O sea que tú dices, un banco al final, si persigue a alguien, primero es un tema civil, no penal. Sí. Y lo que busca es recuperar el dinero o bien los bienes que fueron los que respaldaban este crédito. Y ellos mediáticamente hacen eso, pero penalmente lo que están pidiendo es extradición. Sí, sí. Y aparte, la misma Claudia González, que es la representante de CICIG, ella dice que ellos están pidiendo por el Banco BTV por sus derechos civiles, Bueno, si hablamos de derechos civiles, normalmente un banco normal que está luchando por su dinero, por derechos civiles, tendría que ir a la Corte Civil y aprobar y probar. Y probar su denuncia. Pero el banco nunca lo hizo. Nunca lo hizo, pero empezó a participar en el proceso penal por los documentos. Que o sea, ¿cómo puede ser que el banco se vuelva un querellante adhesivo en un proceso penal siendo el delito que ustedes cometieron de un derecho civil? Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Pensamos, bueno, si el banco de verdad tiene sus intereses civiles en el área de económica, de finanzas, yo presenté provocación de demanda a la Corte Civil aquí en Guatemala y los pedí que presenten todas sus pruebas de dónde salió el préstamo, la deuda, cómo fue la cosa. Entonces, pero lo interesante que el Banco BTV en la Corte Civil aquí en Guatemala dice que
ellos presentaron declinatoria y dicen que Guatemala no es un país prudente para conocer el caso. Entonces, ¿dónde está la lucha por sus... o sea, dice que Guatemala no es un país prudente para conocer el caso, y sin embargo después la representante de CICIG habla acerca de que le pide al juez que sean creantes a decir eso. Por sus derechos civiles, por decir derechos económicos, ¿va? Pero el banco niega a presentar cualquier prueba del préstamo al fondo, pero quiere seguir en el proceso penal y sigue pidiendo la extradición. Entonces, se cambian tantos, no es lógico. No es lógico. Bueno, ahora dime, entremos más al tema de las pruebas presentadas a la Comisión Helsinki. Yo tengo entendido que ya hay una lista de personas a las cuales les quieren aplicar este acto Magnitsky, ¿verdad? Que es lo que yo hablaba tras cámaras con ustedes, que es como una muerte civil financiera, que lo que hacen es que les quitan las visas y además les retienen los fondos, el dinero que puedan tener en la banca o las propiedades que tengan. ¿Es eso correcto? ¿Así es como se aplica la ley o el acto Magnitsky? Sí. Digamos, es una muerte civil. Es una muerte civil. Que quitan las visas, que prohíben viajar, que congelan las cuentas bancarias y sus bienes a todos fiscales o la gente corrupta que está involucrada en esta violación de los derechos humanos, porque de eso se trata ese acto de Magnitsky, ¿verdad? Entonces yo tengo entendido que ustedes logran llegar a través de Bill Browder a lo que es aplicar la ley Magnitsky, y que él ofrece que va a hacer una investigación sobre el caso de ustedes. Entonces cuéntame un poco, también escuché un audio con Chris Smith, que es un senador que además es el vicepresidente de la Comisión Helsinki y vicepresidente de la Comisión de Seguridad en Europa. ¿Qué presentaron ustedes a ellos? Mira, digamos, ya empezamos con las pruebas. Por ejemplo, que la denuncia del banco no tiene nada que ver con los documentos. Que el mismo banco presenta declinatoria a la Corte Civil, eso dice mucho contra el banco. Todo lo que sale en la prensa rusa, para que la Comisión de Helsinki, ellos pueden investigar al nivel internacional. No solo lo que está diciendo la prensa aquí en Guatemala, ¿va? Que muchas veces está manipulada por la misma CICIG. Sí, claro. Entonces, ellos empezaron a investigar el caso completo, cómo fue la cosa en Rusia. Ellos leyeron la denuncia del banco, ellos leyeron la declinatoria, y la prensa rusa sigue diciendo siempre lo mismo, que ellos están luchando por su dinero, pero la denuncia presentada acá y que la repite CICIG, es casi literalmente la repite CICIG, que tampoco son especialistas en esta materia, porque tendría que ser la Corte Civil, pero CICIG lo repite. Y yo, escuchando el audio de Chris Smith, él hablaba acerca de su seria preocupación acerca de la constante violación a los derechos humanos de ustedes. Habló también en ese audio de la razón por la cual le retienen $6 millones al fondo de CICIG, y además habla de que él ha mandado a citar a Iván Velázquez, quien no se presenta a dar una explicación sobre todas las pruebas que ustedes habían presentado en esta persecución política. ¿Qué me puedes decir tú sobre el audio de Chris Smith? Que él está preocupado por que el crimen está involucrado en esto, y que CICIG actuó como su operador de Kremlin. Entonces, esto es la organización que tiene que luchar contra la corrupción, está persiguiendo a la familia de migrantes, que es totalmente fuera del mandato de CICIG. Totalmente, sí. Y siempre cambian acusaciones. Porque y hay pruebas, ¿va? Pero para, digamos, entrar a estas pruebas, aparte de lo que pasó en Guatemala, hay que ver el panorama, lo que pasaba en Rusia. Entonces, sí, los bancos rusos, el VTB, Gazprombank, Sberbank, nosotros ya salimos del país, toda la familia, por
que nos estaban amenazando, extorsionando, salimos sin ningún caso penal, totalmente legal, salimos del país. Las empresas siguen funcionando, los créditos, las deudas que tenía en la fábrica seguían pagando lo que tenían que pagar. Sí. Las empresas tenían un estatus VIP casi por 10 años, es decir, que lo cumplimos siempre. Y cuando ya salimos del país, empiezan a empeorar las cosas. Entonces, ahí cuando ya empezó a presentarse el caso contra nosotros en Rusia, es ahí cuando los 3 bancos estatales piden pagar a las empresas, pagar todos los préstamos por 48 horas, cuando el plazo total de cumplir los proyectos era 10 y 15 años. Claro. ¿Eso cómo puede ser? Claro. Eso es lo que demuestra que es un tema político. Ajá. Por lo que yo entiendo, ustedes tenían un crédito de 10, 15 años, habían pagado el 85%, ¿sí? Y que ese 15% es solicitado que ustedes lo cancelen en menos de 48 horas. Ajá. Pues es algo usual cuando hay un abuso de poder de parte del Kremlin, porque lo que yo pudiera entender es que lo que van detrás es de las empresas que eran muy rentables. Eso también es parte de persecución y de enemigo corporativo, porque lo que pasa después, cuando los mismos 3 bancos estatales, Sberbank, Gazprombank y VTB, empujan a las empresas al bancarrota, los mismos bancos tienen el control. Y los bancos valoraron a nuestra empresa por 3 veces mucho más que por el préstamo total, y ya se quedó el resto, ya se quedó un poco. Ellos mismos, ellos valoraron a la empresa 3 veces arriba de lo que era el valor real del préstamo. Sí, entonces de ahí ellos se quedaron con garantías, ellos se quedaron con la ejecución, con el manejo del proceso de la liquidación de liquidación. Y sale que ellos mismos venden por fracciones el equipo de las fábricas a sí mismos por precios que dice la prensa rusa, cuando los bancos empezaron a pelear quién va a agarrar un pedazo más grande, por el precio 515 veces más barato. Entonces ellos primero empujaron la empresa al bancarrota, luego se llenaron sus bolsas vendiendo por precios ridículos por fracciones, y luego empezaron a acusar a nosotros de su propio fraude. Claro, muy parecido al caso de Bill Browder. Esto que le hicieron. Primero le robaron su empresa, se llenaron sus bolsas por offshores, no que sé, a través de cuentas. Pero después a él mismo y a su equipo, incluyendo a su abogado, empezaron a acusar de lo que ellos mismos habían hecho, de los agentes fiscales habían hecho, porque era como una defraudación fiscal, ¿o no? Por Bill Browder ahí fue sí. Pero en nuestro caso, ellos vendieron por los precios baratos, pero para ellos mismos lo vendieron. Y luego empezaron a buscar culpables. Y todo esto fue un plan de principio, cuando ellos ya empezaron con amenazas, con persecución. Entonces, ellos que hicieron, al final ellos cumplieron de lo que nos estaban amenazando. Y nosotros comprobamos que hicimos bien al salir de Rusia. Porque ahora que está pasando aquí en Guatemala, a ni un migrante pasa. Sí, ahora sí se cambió la cara. Ellos luego en otras audiencias, cuando el banco presentó declinatoria y dice que no tiene nada que ver con finanzas o con intereses económicos, ellos simplemente están acá preocupados por los documentos y piden extradición. Y a nada más hablan de préstamo, porque no hay pruebas. No hay pruebas. Y nosotros, repito, que como somos únicos migrantes que estamos perseguidos en la forma tan bruta, que al final nos dictaron la sentencia de 19 años a Igor y 14 años a Anastasia y a mí, y jamás pasó esto.
Ok, pues aquí lo importante, porque ya nos tenemos que ir a corte, ¿verdad, Irina? Es que hay evidencias claras y están en el Senado y en la Comisión de Helsinki acerca de una persecución política de parte del gobierno ruso, y que luego lo que hacen es que utilizan al ICC como un brazo operador para perseguirlos, para encarcelarlos y para torturarlos, ¿verdad? Manteniéndolos durante 3 años y medio en la cárcel, quitando a Vladimir de la persona que tenía la tutela, y toda esta historia que ha venido contando en estas semanas, ¿verdad? Entonces, cuando ya esto llega al Senado, ¿qué podemos esperar brevemente como resultado? ¿Que se aplique el acto Magnitsky o la ley? Sí, están preparando un listado, o diría yo, un listado negro de la gente corrupta que estaba participando en esta persecución, haciendo grandes abusos, violando gravemente nuestros derechos humanos. Y sí, yo espero que sí. Y esta lista podríamos decir jueces, fiscales, sí, y algunos otros que podrían ser sorpresa. Estaban involucrados, ¿verdad? Hay gente que mucho más, por ejemplo, incluyendo la jueza de niñez y adolescencia, ¿verdad? Que no tiene que ver directamente con el caso de migración, pero fue ella que mandó a Vladimir al orfanato. Y antes de que lo mandó al orfanato, el representante de Putin, Pavel Astafjev, decía claramente, daba órdenes a la embajada rusa que tienen que tomar el control sobre el destino de nuestro hijo. ¿Verdad? Sí, y venía la embajada rusa al hospital y me ofrecían formularios para que la embajada podría regresar a Vladimir a su patria. Sí, pues, él nunca ha sido ruso. Sí, pues él nació aquí, rusa, pues, claro. Okay. Entonces, y cuando lo enviaron al orfanato, ¿qué dice el representante Astafjev? Dice, al final nosotros tomamos el control y nuestro hijo en orfanato. Sí, claro. Y siempre esto también da mucha credibilidad y tiene que ver, porque digamos que la Comisión de Helsinki, como lo está investigando a nivel internacional, ellos pueden ver cómo está reaccionando Kremlin, gobierno ruso, qué comentarios dan ahí, y ahí sale que con toda nuestra desgracia, más tragedia, cuando nuestra familia tiene más tragedia, más satisfecho está el gobierno ruso. Por ejemplo, al dictar la sentencia de 19 y 14 años, salió publicado en la prensa. Publicado por toda la prensa, toda la prensa. Fue una noticia número 1. Por todos los canales salieron que ellos están satisfechos con la resolución, con la sentencia que nos dictaron acá. Sí, terrible. Bueno, pues nos tenemos que ir, Irina, se nos fue el tiempo, siempre se nos va muy rápido, mucho que contar sobre el caso de ustedes, pero la conclusión es pues que hay injerencia del gobierno ruso, una articulación con Sisi y muchas violaciones a los derechos humanos que están siendo investigados en el Senado y en la Comisión de Helsinki en Estados Unidos. Así que hasta la próxima. Continuaremos con esta historia. Muchas gracias. Gracias. Noticiero El Vigilante presentó su programa Yo Soy Guatemala con María Marta Omaña. Los comentarios emitidos en este programa. Si deseas mantenerte al tanto del acontecer noticioso, suscríbete a nuestro canal de YouTube Noticiero El Vigilante. Manténgase informado del Mundial en Noticiero El Vigilante.